La hernia discal cervical, hay que saber primero que los discos son los amortiguadores, son los empaques que tiene la columna. Existe cervical, dorsal y lumbar. Y una hernia de disco cervical significa el disco se rompió y existe una protrusión, es decir, existe una bolita, ¿sí?, que sale del espacio del disco y comprime un nervio. Cuando es en el cuello, pellizca un nervio que es del plexo cervical y ese dolor hace que baje incluso hasta la punta del dedo. Puede ser el dedo gordo, puede ser el dedo pequeño, puede ser varios dedos, dependiendo el tipo de disco y los niveles que estén afectados. Entonces, resumiendo, la hernia discal cervical es una protrusión del disco que comprime un nervio y causa un dolor de cuello o de brazo. Además de dolor, puede causar debilidad, así como adormecimiento, sensación de hormigueo, calambres, todo eso son los datos clínicos de una hernia de disco cervical. El pronóstico de la hernia de disco cervical en el 90-95% de las veces es muy bueno y no requiere cirugía. Solo llegan a cirugía menos del 5% de los pacientes de hernia cervical. Entonces, hablando así, el 90-95% de las veces les va muy bien con tratamiento sintomático, terapia física, rehabilitación y ejercicios. Como les comentaba, los síntomas más comunes es dolor, que puede ser dolor de cuello, dolor en el omóplato, en la paleta. Muchos se quejan de dolor en la paleta, te dicen, traigo un dolor muy clavado en la paleta o en el trapecio, en esta parte del cuello. Pero ya lo típico, característico, es dolor que baja todo el brazo, hasta el antebrazo, hasta los dedos, las manos, con hormigueo, calambres e incluso en ocasiones se puede llegar a presentar debilidad. Es decir, se sienten ya limitados para abrir una lata, para escribir a veces. Entonces, todos los datos relacionados con dolor, fuerza y sensibilidad que bajan al brazo, muy probablemente sean debidos a una afectación de un nervio en el cuello. Para hacer un diagnóstico de una hernia de disco cervical, lo más importante es el interrogatorio, es decir, la historia del dolor, cómo es, cómo se irradia, cuándo empezó, con qué se asocia, con qué se agrava, con qué se disminuye. Eso se llama interrogatorio. Obviamente, después del interrogatorio, lo que continúa es una buena exploración física para tratar de detectar el origen del dolor y si hay alguna prueba, ¿sí? Hay pruebas que son muy características de una hernia de disco cervical. Y además la exploración física incluye sensación de hormigueo, parestesia. Se trata de encontrar en dónde está la disminución de la sensibilidad o el calambre que el paciente refiere, pruebas de fuerza muscular y eso es en el consultorio. De exámenes de laboratorio, prácticamente ninguno. En sangre no hay nada que sirva, pero lo que sí puede tener mucha utilidad es la radiografía y principalmente la resonancia. El diagnóstico final se hace en base a una resonancia. La hernia de disco se divide en 6 grados, uno chiquito, 6 grandota, pero la resonancia, a pesar de ser el mejor estudio, tampoco es 100% fidedigna. ¿A qué me refiero? Existen resonancias que tienen un 20, 30, hasta 40% de falsos positivos. ¿Eso qué significa? Que hay pacientes que en la imagen aparentan tener un problema de hernia o desgaste, pero clínicamente no corresponde con el dolor. Es decir, no todos los dolores del cuello que se vea en una resonancia un disco malo es el origen. Siempre hay que corroborar la imagen de la resonancia con el interrogatorio y la exploración física. Y en ocasiones incluso si tenemos la sospecha que el paciente trae debilidad muscular, pedimos un estudio que se llama electromiografía, que es un estudio de conducción nerviosa que corrobora también el daño que ya presenta el paciente en el nervio antes del procedimiento. Sobre todo es de utilidad para corroborar que el paciente ya estaba lastimado y también nos sirve para medir el grado de avance una vez después de la cirugía. La hernia discal cervical en su origen es multifactorial. Hay muchos factores. Hay desde factores hereditarios, posturales, ejercicio, accidentes, ¿sí? Entonces, la causa real nunca la vamos a poder saber porque es multifactorial. Lo que sí es un hecho, entre más factores quitemos, mayor es la posibilidad que el paciente se recupere. Entre menos haga caso el paciente, menos factores tenga a favor, obviamente la posibilidad de que se incremente el daño es mayor. Principalmente hablando del cuello, uno de los problemas más importantes que ahorita tenemos es la computadora, que la computadora o está muy abajo o ven la tele hacia muy arriba, y otro es el celular. El estar en esta postura
forza mucho el cuello. Entonces, algo interesante para cuidar el cuello, sobre todo los que trabajan mucho en computadora o utilizan mucho el celular, son buenas posturas. Es decir, aquí, aquí. Nunca estar hacia abajo, porque eso forza a los discos. Todo lo que sea hacia adelante, que se llama flexión, forza al disco a que se protruya hacia atrás. Entonces, por eso es muy importante los que padezcan de dolores de cuello o no quieran padecer dolores de cuello, buenas posturas, principalmente lo que es computadora, televisión y celular. La hernia de disco cervical se puede prevenir principalmente con buenas posturas y un buen fortalecimiento de los músculos del cuello. Eso es lo principal. Obviamente la alimentación también influye, pero lo más importante para tratar de prevenir o retardar el proceso degenerativo de los discos del cuello son buenas posturas y ejercicio. El tratamiento más habitual de la hernia de disco cervical es terapia física y ejercicios. La gran mayoría de los pacientes y la gran mayoría de los médicos tristemente consideran que dar antiinflamatorios y analgésicos y antineolíticos es lo que realmente cura al paciente. No, los antiinflamatorios incluso pueden retardar el proceso. Pero ¿por qué se considera que pueden servir? Porque si es una hernia disco aguda, por ejemplo, un paciente que se agachó o se levantó en mala posición y trae un dolor de cuello, ese paciente, aunque no le hagamos nada, tiene un 90% de posibilidades de que mejore en 2 a 6 semanas. Entonces, si a ese paciente le damos antiinflamatorios, pues nosotros asociamos que el paciente mejoró porque le dimos antiinflamatorios, ¿sí? Si le dimos analgésicos, si le dimos antineuríticos, también, ¿sí? Entonces, por eso la gente asocia el dolor, ¿sí? Que se mejora con el antiinflamatorio con que es útil. No, el antiinflamatorio y el analgésico lo que hacen es ocultar el dolor. Hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. Entonces, tampoco lo debemos ocultar mucho, si no nos vamos a estar lastimando sin darnos cuenta. Entonces, para mí en lo personal, cuando llega un paciente con hernia de disco cervical, si es mucho el dolor del brazo, obviamente dejo un antineurítico, es decir, para tratar de disminuir la inflamación, pero sin ocultar el dolor directamente. En caso de que el dolor sea importante, sí sugiero analgésicos, pero solo por razón necesaria, es decir, para que el paciente vaya midiendo el dolor. El dolor es un aviso de daño, ¿sí? Entonces, para que no se force y no se lastime más, le digo que solo tomen analgésicos en caso de necesario. Y si el paciente no mejora con terapia física 3 a 6 semanas o el dolor es muy intenso, la siguiente etapa en el tratamiento es algo que se llama infiltración. Infiltración significa inyectar directo en donde está el problema. ¿Por qué a veces lo tenemos que hacer? Porque la columna es una estructura muy avascular, es decir, casi no lleva sangre. Y el disco es una estructura totalmente avascular, no lleva sangre. Entonces, si lo queremos desinflamar y lo queremos mejorar, la única posibilidad es inyectándolo directo para que realmente el disco se pueda lograr recuperar y el nervio se logre desinflamar. ¿Por qué? Porque si el nervio está muy pellizcado también no le llega sangre. Si no le llega sangre, de nada sirve darle medicina, ¿sí? Entonces, a veces la mejor estrategia para mejorar rápido y duradero es hacer una infiltración directa. Y menos de un 5% de los pacientes no responden a estos tratamientos, a estas herramientas de manejo y requieren una cirugía. La cirugía habitual es por vía anterior, es decir, por la parte de adelante, es una vía de 1 pulgada, y el objetivo de la cirugía es quitar el pellizco y liberar el nervio. Y en pacientes bien seleccionados la posibilidad de éxito es 95%. La verdad es que es una cirugía muy benéfica. Yo les digo, si Dios se debe escoger, escoge una hernia disco cervical en C5, C6 porque es la más fácil y es la de mejor evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no está afectado todo el peso del cuerpo, se recupera mucho más rápido que la lumbar. Es decir, operas un paciente de hernia de disco cervical, si lo operas en la mañana, en la tarde se puede ir a su casa o se queda un día en el hospital si quiere, pero se pudiera incluso, algunos pacientes los damos de alta a su casa el mismo día y lo único es tranquilo en casa 2 semanas y a las 2, 3 semanas ya incluso le permitimos manejar. Es decir, realmente la hernia de disco cervical es muy noble, se recupera muy rápido, pero la posibilidad de éxito como quiera es muy alta. Sin embargo, solo un 5% de los pacientes de hernia de disco cervical no responden al tratamiento conservador, no responden a infiltraciones y requiere una cirugía que a final de cuentas no deja de ser una cirugía muy gratificante. El especialista ideal para la hernia de disco cervical, para manejarla, realmente debe ser el médico familiar o el médico general.
¿Por qué? Porque como les comentaba en un principio, el 90% se resuelven con tratamiento conservador, es decir, reposo, terapia y analgésicos en caso de razón necesaria o algún antineurítico para desinflamar el nervio. Entonces, ese es el médico de batalla, ese es el médico inicial al que debe acudir el paciente. El segundo yo diría que es el de la rehabilitación, porque como les comentaba, la rehabilitación resuelve a la mayoría de los pacientes. Entonces, ir con un médico del deporte, ir con un médico de rehabilitación es la siguiente opción de manejo. En caso de que no mejore con ninguna de estas dos herramientas, que es el médico general y el médico de rehabilitación o del deporte, lo que sigue es ver a un ortopedista o a un neurocirujano. No todos los ortopedistas manejan cuello, no todos los cirujanos son buenos en el cuello. Es decir, ahí sí ya busquen un especialista de su confianza, que generalmente es ortopedista o neurocirujano. Si se dedica a columna, creo que tiene un plus, pero considero lo más interesante cuando escojan a un médico es confianza. Busquen a un médico de confianza. Muchos pacientes se van con el médico de la red, con el médico de guardia del hospital porque me conviene, porque mi hospital está cerca. No. Busquen a un médico de confianza, sobre todo si tiene antecedentes de algún amigo familiar, creo que es la mejor opción. Y el médico de confianza, si es ortopedista o neurocirujano, él les debe resolver el 5% que no se pudo resolver de la forma conservadora.